verso 17. Dice así la palabra del Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Este es texto, hermanos, que usamos, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? El domingo predicamos sobre Primera de Pedro 1:13, ¿verdad? 6 santos porque yo soy santo. Esta última parte del texto, ¿verdad? Del verso 17, hermanos, amén, nos habla de las obras una vez más, ¿verdad? Y por eso les decía, ¿verdad?, que la palabra de Dios está por todas partes. Todos los libros hablan de estas obras, hermanos, obras que se realizan, ¿verdad?, en la vida del creyente todos los días. Todos los días tenemos, hermanos, el deber, como ya lo dijimos en la clase pasada, ¿verdad? Los deberes cristianos son reales. Y eso se conoce, ¿verdad?, por las obras, hermanos, de los creyentes. Toda obra, sea un trabajo físico, espiritual, ¿verdad?, mental, todo. Por eso dice la palabra que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Así que la palabra lo dice claramente cuando el Señor dice, cuando habla de amar a Dios, dice que también tenemos que amar con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y esa palabra también tiene que ver, hermanos, con el trabajo, la obra, ¿verdad?, de Cristo en la vida diaria, hermanos. Si hay algo donde tenemos que poner de nuestras fuerzas humanas, ¿verdad?, también eso debe ser entregado. Y aquí esta palabra dice la obra y conducta en nuestra peregrinación, ¿verdad? Es la vida diaria de la iglesia. Sí, esto es lo que dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro. Estas características del texto, enseguida uno entiende eso, ¿verdad? Ya debemos de estar familiarizados con la Biblia y con los textos, con las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir, verdad? Bueno, este texto que ya leímos, que es la primera carta de Pedro, dice en esta parte, después de que habla de la santidad, recuerden que lo estuvimos leyendo el domingo, ¿verdad? Habla de sed santos porque yo soy santo. Y también dice que debemos de vivir, hermanos, amén, en toda nuestra manera de vivir, debemos de vivir en la santidad. Cuando dicen toda vuestra manera de vivir, indica que en todos los sentidos, ¿verdad? En mental, físico, que sea de testimonio, que la gente pueda ver, que la gente, ¿verdad?, pueda oír, que la gente pueda saber. Todo, hermanos, tiene que ver con esto. Pero vamos a observar un poquito el texto, este primer texto que estamos usando en esta noche como introducción al tema, que todavía vamos a continuar viendo, que es en Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Empezamos a ver cómo Pablo, ¿verdad?, empieza a describir la obra de la iglesia en muchas facetas, ¿verdad? Dice acá, y si invocáis, dice, por Padre, ¿verdad? Y si invocáis por Padre, eso implica obediencia, ¿verdad? La palabra, y si invocáis por Padre, si invocamos a Dios como Padre, se supone que los hijos obedecen a los padres. Y punto, ¿verdad? Ya allí ya está diciendo algo, ¿verdad? Y si invocáis por Padre, dice, aquel que sin acepción de personas juzga, dice, según la obra de cada uno. El Señor juzga según la obra de cada uno. Juzgará el Señor según la obra de cada uno. Sí, las obras serán juzgadas. Lo vamos a ver más adelante, qué valor, qué se pierde, qué se gana, ¿verdad?, con las obras. Porque también las obras de las cuales hablamos, hermanos, también tienen un valor. Se pueden perder, se puede ganar. Y esto es lo que está diciendo acá el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces el Señor juzgará según la obra de cada uno, de cada persona, de cada creyente. No por familias va a juzgar el Señor, sino cada uno. Si en la familia papá es el que puso más atención y trabajó y hizo todo, Dios va a premiar a papá por su trabajo. Los hijos no hicieron nada, o la esposa no quiso nada, o no quiso nada, también, ¿verdad?, va a ser juzgado independientemente
con lo que hizo. Bueno, entonces acá sigue diciendo, ¿verdad? El mismo texto dice acá: conducíos en temor entonces todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿A qué le llaman peregrinación acá? A la vida diaria. Todo el tiempo que tú te haces cristiano, estás peregrinando de aquí hasta que te mueras. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces está hablando Pedro, ¿verdad?, de la vida. Está hablando de la vivencia, de lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Cómo vamos a conducirnos. Vamos a conducirnos en temor. Quiere decir, hay que tenerle temor a Dios, hermano, para vivir para Él, para estar comunicados con Dios, para estar conectados con el Señor, hermanos, en una vida de obras, en una vida donde se ve lo que estás haciendo por Dios y por la obra de Dios. Entonces dice acá: conduzcanse en temor todo el tiempo. Todo el tiempo. No un tiempo, no una semana, no un día. Todo el tiempo estamos, hermanos, trabajando para Dios. Estamos viviendo para Dios, ¿verdad? Eso dice Pedro el apóstol Pablo, cuando dice, ¿verdad? Todo lo que hagamos, sea, ¿verdad?, de palabra, dice, o de hecho, de hacer, o de hablar. Dice, sea todo para la gloria del Señor. Así que hablamos afuera, tenemos que hablar con honestidad, tenemos que hablar con verdad. No hay que andar mintiendo a nadie. Hay que dejar la mentira. Y no hay mentira blanca. Todas las mentiras son mentiras. Y hay que vivir todo el tiempo con temor, ¿verdad?, en vuestra peregrinación. Bueno, entonces acá Pedro, este texto que estamos usando para dar principio al tema, que continuamos, ¿verdad?, con las mismas obras que ya Pablo está dando ya un detalle lo que se hace o lo que significa las obras. El apóstol Pedro afirma con esta palabra de que la vida cristiana también será juzgado, hermanos, por obras. Dice acá: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces hay obras, y las obras van a ser juzgados. Y en esta vida se obra, ¿verdad? En esta vida se necesita vivir para Dios, obedecer a Dios, hermano. En el cielo será otra cosa. En el cielo pasaremos, hermanos, a otra naturaleza de personas, ¿verdad? Ya no seremos la carne, ya no estará el diablo, no estará la tentación, no habrá nada de eso. Por eso, para vivir en el cielo con el Señor, hermanos, será otra cosa, otra dimensión de la cual no podemos hablar bastante, porque no lo podemos explicar. Solo sabemos que cuando estemos con Él, dice la palabra que seremos como los ángeles. Y los ángeles, hermanos, son muy obedientes. Los ángeles que sirven a Dios, los mandan y van. No les preguntan: ¿puedes ir, hermano? ¿Puedes ir? ¿Vas? ¿Quieres ir? ¿Tienes tiempo? No, los mandan y van, dice la palabra. Así que cuando estemos con el Señor en el cielo, obedeceremos a Dios. Será nuestra naturaleza la obediencia. Aquí lo tenemos que practicar. Acá tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Algo que ahí en el cielo no se tiene que esforzar uno. Ahí será por naturaleza, será bueno todo. Ok, entonces aquí es donde se tiene que exhortar. Aquí es donde el apóstol Pedro tiene que decirle a la gente, a los hermanos: condúzcanse bien, practiquen la vida cristiana, vivan la vida cristiana todo el tiempo que caminen aquí. Eso es peregrinar. Bueno, entonces ya quedó más claro que nunca, ¿verdad?, el texto. Y entonces seguimos entonces con las obras que el apóstol Pablo, ¿verdad?, menciona, que también tiene que ver con un sacrificio, hermanos, ¿verdad? Un sacrificio vivo. La palabra sacrificio para nosotros, creo que en nuestro vocabulario propio, ¿verdad?, también entendemos eso. Cuando tú dices: con sacrificio hice, ¿verdad?, esta casa, estás diciendo que con trabajo, estás diciendo que con esfuerzos. Se entiende esto desde su punto de vista, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense qué bonita la palabra, porque Pedro habla de la santidad y habla de las obras. Pablo está hablando de las obras aquí, del presentarnos como, ¿verdad?, un sacrificio vivo y santo. Muy relacionado.
siempre, ¿verdad? La santidad, hermanos, con las obras. La vida, el cristiano que vive obrando, haciendo, ese cristiano, hermanos, es santo. Santo no es como lo entendieron los fariseos, vestirse de blanco y estar, ¿verdad? Ser muy impecable en esa figura. No. Entonces la santidad, hermanos, es aquel que trabaja, que se ocupa para Dios, que se desenvuelve para Dios, que siempre está temeroso de Dios. Cuando le manda a Dios algo, cuando ve que la Biblia manda una cosa y lo hace, esa persona está manifestando, hermanos, santidad. Eso es santidad. Santidad es obedecer, hermano. Amén. Santidad es justicia. Cuando hacemos lo justo, eso es santo. Así que la santidad va más allá de simplemente, hermanos, algunos aspectos físicos. No, hay más que eso. Cuando obedecemos a nuestros padres, eso es santidad. Cuando obedecemos, ¿verdad?, a la iglesia, a los diáconos, a los líderes, a los varones, a las damas, cuando ellos, hermanos, ellos no son un gobierno, hermanos, amén, no lo podemos ver simplemente como gobierno, sino son siervos de Dios, que cuando ellos dicen, hermanos, varones, vamos a hacer esto, ayúdenos a hacer esto. Dios puso a los presidentes de varones, Dios puso a los presidentes de damas, y cuando ellos dicen algo, hermanos, lo dicen de parte de Dios. Así que uno no puede decir, yo no voy a obedecer a esa señora, no voy a obedecer a este señor, ¿qué tiene que decirme? Cuando lo hacemos así, estamos confrontándonos contra Dios, porque Dios es el que ha puesto a las personas para nuestra dirección. Entonces, eso es santidad, hermano. Eso es santidad. Cuando alguien lo podamos considerar santo, es alguien que está viviendo la vida de obediencia en todos los aspectos, en todas las autoridades que Dios ha puesto. Obedece a su esposo, obedece a los presidentes, obedece, ¿verdad?, también al pastor, en todo eso, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Ok, entonces acá, hermanos, el sacrificio vivo, el apóstol Pablo entonces desarrolla el tema acá, porque quise tomar este texto, porque este texto, después que aquí Pablo habla de esto y dice que este es nuestro culto racional, y va rápidamente, ¿verdad?, mencionando aquí en Romanos 12, ya en el 12:5, habla, ¿verdad?, sobre ser un solo cuerpo, una iglesia que se reúne, una iglesia que convive, una iglesia que comparte, ¿verdad? Eso es ser un cuerpo donde todos estamos unidos en un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Esto es el primer punto que vimos. Dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que se nos es dada, si el de la profecía, dice el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Usemos bien la palabra de Dios, usemos bien lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos dé para decir a nuestros hermanos que necesitan una palabra, de cualquier forma que se lo digamos, por exhortación, por predicación, por consejo, amén. Siempre se debe de hacer de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Ya lo dijimos. Y nos vamos, hermanos, al punto, ¿verdad?, que nos ayuda a continuar en esta noche, el verso 7. Siempre, ¿verdad?, de Romanos capítulo 12. Hago esta mención porque para que entiendan que lo que ya dijo Pablo en el 12, Pablo ahora está dando puntos específicos de ese sacrificio vivo. O sea, si Pablo ya dijo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, se podía, como dije la semana pasada, malentender qué es eso. Algunos pueden pensar, es el ayuno, ¿verdad? Poner nuestro cuerpo de hambre, con mucha hambre y mucha sed, y estar allá sufriendo en el altar, orando con mucha hambre. Puede interpretarse. Entonces, hermanos, creo que esos son partes, ¿verdad?, de los frutos del Espíritu. Pero esto que dice Pedro, esto que dice Pablo, hermanos, va más de un sacrificio corporal, va más de allá de un sacrificio, hermanos, amén, de poner nuestro cuerpo a sufrir, porque no está pidiendo Dios que paguemos nuestros pecados, sino que pongamos nuestro servicio al Señor. Y dice aquí en el verso 7, entonces, si de servicio en servir, ¿sí? Si de servicio en servir.
esto es algo que se necesita, hermanos, en la iglesia. Algunos servicios son específicos, por ejemplo, como el de los diáconos. Los diáconos tienen un servicio, un lugar, ¿verdad?, que ya Dios les ha dado en la iglesia para que hagan un servicio específico. Sí, algunos tienen, ¿verdad?, otros servicios en la iglesia, ¿verdad?, de otros departamentos, ¿verdad?, como el de evangelismo. Es un servicio que se le da a Dios. Amén. Y hay diferentes nombramientos, pero aquí la palabra servicio no se limita a tener un puesto en la iglesia, sino también es el hermano que le gusta servir a sus hermanos. Son los hermanos, ¿verdad?, que con amor, hermanos, son los que, sin que sean nombrados, son los que te ceden una silla. Son los que te preguntan si necesitas algo, o cuando ven que estás haciendo algo en la iglesia, se acercan y quieren ayudar. Te traigo esto, te traigo lo otro. Y eso, hermano, es un don. Hay gente, hermano, que tiene, ¿verdad?, esa forma de ser, que no porque se lo digan, ¿verdad? Existe algunas personas en la iglesia que hasta que le digas puede mantenerse sentado, viendo que tú estás haciendo lo que sea, trabajando, esforzándote. No te va a ayudar hasta que tú le digas: hermano, ayúdame, o hermano, tráeme aquello. Muchas veces los creyentes, ¿verdad?, somos un poco dados o algunos creyentes son dados a, hermanos, a ser muy perezosos, de verdad. Y eso es pecado, amén. Es pecado no servir. Los hijos de Dios deben tener esa característica de servir. Entonces él dice: o si de servicio, en servir. Hay que hacer la voluntad de Dios. Si no tenemos ni un cargo en la iglesia, pero podemos servir en hacer algo en la iglesia, hermano, eso le agrada a Dios y debe de hacerlo uno. Si Dios nos da ese sentir para hacer algo en la casa de Dios. Hay personas que preguntan: hermano, ¿puedo hacer esto? Quisiera hacer. Hay hermanos que aquí en la iglesia le hemos dado alguna labor en la iglesia porque ellos dijeron: hermano, yo puedo ayudar en esto, me gustaría hacer esto. Sí, hermano, no eres un diácono, pero si quieres y Dios te está haciendo sentir que debes de hacer esto porque estás viendo la necesidad, adelante. Sí, porque todos estamos puestos para servir a Dios. De alguna manera servimos al Señor. Entonces todos en la iglesia, hermanos, debemos de tomar las cosas que hacemos para Dios como algo serio, hermanos. Sí, aun cuando tal vez alguien hace una venta o tiene ese tipo de forma de apoyar a la iglesia, ¿verdad?, haciendo una venta, trabajando en una venta, hermanos, debe haber un entendimiento, hermanos. Debe de haber conciencia de que lo que estamos haciendo es para Dios y tomarlo como una responsabilidad, hermanos, sin que nos tengan que decir: hermano, es tu responsabilidad hacerlo, ¿no? Debemos de sentirnos responsables con Dios, porque el que nos inquieta es el Espíritu Santo, hermanos, a hacer algo. Y cuando el Espíritu de Dios te inquiete para hacer algo, tómalo en serio, hazlo de corazón, aunque sea algo sencillo, hermano. Dios quiere que tomemos en serio lo que Él dice en su palabra. Y alguien puede decir: hermano, yo no tengo ni un cargo, yo no sé qué hacer en la iglesia. Pues este texto lo da diciendo todo. Dice: o si de servicio, en servir. Y para servir, hermanos, se puede hacer de muchas formas. La palabra está diciendo que todos debemos de ver en dónde, de qué manera podemos servir, hermanos, a Dios. Por más sencillo que sea el trabajo que hagamos. Por eso la misma palabra menciona, ¿verdad?, que aún el que cierra la puerta, el que prende la luz, que antes no era eléctrico, ¿verdad?, sino que era con aceite, lleva un poco más de trabajo. Ahora, prender la luz, hermanos, rapidito, no la pesca un botón, ¿verdad? Pues todo eso, hermanos, se considera como servicio dentro de la casa de Dios. El que quiere servir, hermano, buscará qué hacer. Y eso es lo que es el espíritu que debe haber en los servidores. Aquellos que tienen el espíritu de servidor van a buscar qué hacer, hermano, y siempre va a ser bienvenido lo que hagan, porque lo que mira el Señor más que nada es el deseo que traemos.
de hacer las cosas para servir. Y el Señor dijo, ¿verdad? Les doy un ejemplo para que ustedes sirvan, ¿verdad? El más grande, dijo Jesús, sea, ¿verdad?, vuestro servidor. Así que siempre decimos, ¿verdad?, como forma de alentar al que nos va a servir la coca o el agua, le decimos, sé grande, ¿no? Le decimos. Y le damos la Coca-Cola, reparte porque vas a ser grande. Y hermanos, pues si consideráramos que eso realmente es ser grande, pues haríamos las cosas, hermano, y no nos quejaríamos. Qué bueno que nos dejaron todo el trabajo para hacer. Pero no siempre así es en la iglesia. A veces, ¿verdad? A veces uno se queja porque le dejaron todo o porque nadie vino. Entonces el que sirve acá no explica el apóstol Pablo, ¿verdad?, detalle. Se entiende que debemos entender lo que está diciendo, porque el servir no es solamente servir los tacos. Servicio acá tiene que ver con todo lo que tenga que ver, hermanos, con apoyar en la obra de Dios. El Señor lo dijo claramente. Allá Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Para darnos una idea, hermanos, de que al servir a alguien o hacer algo en la casa o fuera en algún lugar, que lo hagamos como estando sirviendo al Señor. Esa es la idea que tenemos que tener del servicio. Todo lo que hagamos, háganlo como para el Señor, como que el Señor Jesucristo te llamó a su casa, ¿verdad?, a sus jardines para podar allí, para limpiar. Él es el Señor. Y creo que con lo que ya sabemos de Dios hoy, hermanos, si nos tocara la oportunidad de que Jesús nos llamara para hacer algo especialmente, ¿verdad?, para Él, creo que iríamos con mucho gozo para hacerlo. Pero cuando vemos la cara de los hermanos, cuando vemos que es la obra de Dios aquí en la casa de Dios y como que ya es mucho, como que algunos ya no están muy atentos ni cierran sus oídos cuando oyen el aviso, ¿verdad?, que hay que hacer alguna labor. Y amado hermano, es a Dios que estamos menospreciando muchas veces. Entiendan eso, es lo que quiero que entiendan. No es a nosotros, no es al presidente de Proconstrucción al que le dicen que lo hagan ellos, no. Es a Dios cuando podemos. Y Dios sabe también cuando alguien no puede, cuando alguien tiene una piedra en su camino, no puede, o sea, hay alguna razón, ¿verdad? También Dios lo entiende, hermano. Nuestro Dios es un Dios muy justo, muy bueno, hermano. Dios nunca va a castigar a nadie injustamente, entiéndalo. Pero si sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ya es pecado eso, hermano. Y eso es lo que trae muchas veces consecuencias. A mí me da tristeza cuando tengo que observar eso, porque a veces no queremos hacer la obra de Dios, pero casi siempre Dios nos muestra que perdemos más cuando no lo hacemos por querer ganar un poco. De último me doy cuenta que se perdió más. Surge una situación donde el mismo Dios nos muestra de que si hubiéramos ido, hubiéramos ganado más. Porque Dios es justo, hermano. Si hay una necesidad en nuestra vida, hermanos, y Dios lo sabe, ¿verdad?, nunca Dios va a llamarnos. Dios no es malo. Dios no nos pide nada que no tengamos y que no podamos. Nunca, nunca. Dios nunca nos pedirá una cosa imposible. Cuando Él nos pide algo es porque Él sabe que podemos. Y cuando no lo hacemos, ahí duele mucho para el Señor. Y por eso Él tiene que jalarnos las orejas muchas veces. Y a veces hay muchas cosas que le ocurren a los cristianos, que hay veces, ¿verdad?, se escudan o casi se amparan diciendo: ay, el enemigo se levantó contra mí. No, ¿sabes qué? Es tu acción, es tu forma de buscar a Dios. No es que el enemigo se levantó, aunque el enemigo siempre está levantado, pero es tu rebeldía que te ha llevado a que te pase lo que te pasa. No siempre digas: ay, el diablo me está atacando, el diablo, lo que sabe que tiene contra mí. No, eres tú que tienes contra Dios, porque Dios permite cosas a veces en nuestra vida porque nosotros no lo buscamos, mis hermanos. Aquí se lo tengo que decir muy claramente, porque si no se los digo, ¿quién se los va a decir? Yo soy el pastor de esta iglesia y me duele ver cuando alguien tiene que pagar o sus hijos tienen que pagar por sus propias rebeldías. Me duele mucho, hermano.
Porque como le aconsejaba a una persona hoy, es que no es simplemente pagar. A mí no me importa pagar 1,000 pesos en el doctor, pero ojalá, si no, mi hijo está sufriendo. Porque pagar 1,000 pesos, 2,000 pesos por mi hijo en el doctor, no es solamente eso, sino él está sufriendo, él está llorando, le está doliendo. Eso no lo puedo pagar. Yo no puedo pagar lo que mi hijo sufre. Así que es doble lo que pagamos. Pagamos dinero y pagamos ver cómo sufren nuestros hijos. Y eso no tiene precio. No es un invento de nosotros. ¿Por qué Dios nos dice esto? O si de servicio dice en servir, o sea, hay que hacerlo. Porque Dios, usted dirá, ¿esto qué es? ¿Es un comentario? ¿Es un mandamiento? Es un mandamiento. Yo inclusive me ha pasado en muchas ocasiones que he ido con algunos hermanos y me hace sentir Dios eso, hermano. Porque cuando yo digo algo así, como les decía la semana pasada, ¿verdad? Cuando le tocaba el hombro a alguien, le decía algo, siento de parte de Dios que esa palabra debo decirlo. Y en alguna ocasión he ido con algunos hermanos que nos han atendido. Llegamos y nos atienden, nos sirven la comida, como si fuera que llegáramos a un restaurante. Uno llega a un restaurante, hermano, y tiene que pagar 500 pesos. No crea que es gratis cuando te vienen. Todo está bien. ¿Qué más le sirve? ¿Hielo? ¿Agua? No crea que eso es gratis. Cuando va a un restaurante, todas esas palabritas cuestan como a 100 pesos. Cuando luego te dan la cuenta, 500 pesos. ¿Y qué estoy pagando? Pues aquí estaba parado el Señor. Entonces cuando vamos a una casa, hermano, tome su pescado, tome su refresco. ¿Quiere hielo? Yo le digo a los hermanos, hermano, esto que están haciendo, honra a Dios. Yo no soy nadie. No lo digo por mí, por mi persona, sino porque cuando ustedes hacen eso que están haciendo con amor, lo están haciendo para Dios. Véanlo así. Y no se cansen de hacerlo con cualquier hermano que se topen en el camino y que tengan que servirles. Que le digan, siéntate, hermano, ahorita te voy a servir tu cena. Y con amor, toma, hermano, ¿quieres cuchara? ¿Quieres? ¿Verdad? Y le digo a los hermanos, yo quiero decirles algo, quiero decirles de parte de Dios que lo que ustedes han hecho, Dios lo ha mirado. Dios ha mirado sus buenas intenciones, no por lo que nos dieron, no porque la comida estuvo muy sabrosa, muy cara o lo que sea. No es el punto. No importa que sea algo sencillo, no merecemos nosotros ni siquiera que nos sirvan un vaso de agua, porque ¿quiénes somos nosotros para que alguien saque un vaso de agua y nos lo ponga con hielo? ¿Qué somos nosotros? Ni siquiera el agua que tú te llevas a la boca mereces, ni nosotros no lo merecemos, hermano. Por eso es que hasta para tomar agua hay que darle gracias a Dios. ¿Entienden esto? Entonces cuando alguien te presta un servicio, ¿verdad, hermano? Hay que recordarles, hay que animar a los hermanos. Hermano, usted está haciendo un servicio para Dios. Téngalo en su corazón, téngalo presente, que no está sirviendo a la carne, al hombre. La palabra dice que cuando hagas las cosas, hazlo como para el precioso Jesús de Nazaret, que vive para siempre. Dale un aplauso a Jesús. Y luego dice acá, o el que enseña en la enseñanza. Estas dos cosas queremos ver hoy. O el que enseña en la enseñanza. ¿Quién es el que enseña? Los pastores enseñamos, hermano. Pero también la iglesia, hermanos, también ustedes tienen que estar probando si pueden enseñar, hermanos. Naturalmente que a lo que se refiere aquí la enseñanza está hablando, hermanos, de dar una clase, una enseñanza de la palabra a los demás. Ser un maestro, por ejemplo, ¿verdad? No todos somos maestros. Dice Santiago, decía, ¿verdad? Que no nos hagamos maestros muchos, porque mayor condenación tendremos, ¿verdad? Si no hablamos bien las cosas.
De manera que los maestros, los que enseñan, los que tienen esa capacidad de enseñar, hermano, los que sienten que pueden enseñar, que pueden ayudar en la enseñanza, hay que buscar esos lugares, hermanos, en la iglesia, ¿sí? Hay que buscar esos lugares en la iglesia. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, o sea, está diciendo, ¿verdad?, que tenemos diferentes dones, ¿verdad? Y Dios, hermanos, a muchos les ha dado el poder enseñar. El problema es que a veces no nos atrevemos, o más bien no nos queremos comprometer, porque ser un maestro, hermano, requiere venir más temprano. Hay que sacar tiempo para hacer los estudios, leerlas una y otra vez, ensayar todo, ¿verdad?, los aspectos, buscar historias, anécdotas, aprendiéndolas de memoria para que podamos dar una clase. Todo eso, hermanos, lo hacen los maestros. Pero ¿quiénes son los maestros en la iglesia? ¿Saben qué hacen muchas iglesias o muchos grupos cristianos, hermanos? Agarran maestros de profesión. En las iglesias donde hay hermanos que son maestros de primaria, de secundaria, bachiller, los agarran como maestros de escuela dominical. Pero ¿saben? Eso no es lo que la palabra dice. Una persona puede saber mucho en enseñanza de matemáticas, de español, de escuela, etcétera, pero no es lo mismo enseñar la Biblia. No es lo mismo dar una clase para enseñar a los hermanos. De manera que cuando dice el que enseña en la enseñanza, no está hablando de los maestros de la SEP. Está hablando de aquellos que tienen, hermanos, ese don, como dice acá, ¿verdad? El que tiene ese don de la enseñanza de la palabra de Dios. El que tiene ese don está lleno, porque el don, hermanos, que Dios nos dio con su gracia no es una sabiduría humana, sino es la sabiduría de Dios que le ha dado, hermanos, a cada uno de los miembros para que tenga, hermanos, amén, ese deseo y también permita que el Espíritu Santo lo use. Les puedo enseñar las cosas de Dios porque eso es lo que ahora me apasiona, es lo que ahora siento, es lo que ahora me ocupa. Y le pido al Señor, el maestro de escuela dominical no es el que se preparó en la SEP, es aquel que se prepara orando también, hermano, en su casa. Es el que le gusta leer la palabra, es el que le gusta escudriñar y explicar y sacar mensajes de los textos, hermano. A veces he escuchado a algunos hermanos, en el tiempo en que los jóvenes abundaron bastante, teníamos como 40 jóvenes al principio que todos terminaron casándose, ¿verdad? Que esa es la mejor profesión que mostraron, el mejor don que tienen de ser don papá, ¿verdad? El don de papá. Hermanos, algunos jóvenes habían dicho, hermano, yo estoy leyendo la Biblia. Y cuando yo iba a veces a visitarlos o me tocaba platicar con algunos jóvenes, yo veía hermanos que tenían libretas donde ellos habían leído un texto y habían hecho, hermanos, lo que entendieron, una enseñanza, una predicación prácticamente. Hay gente que es así, hay gente que le gusta, hermano, y yo pregunto, ¿y cuándo vas a predicar? No lo estoy haciendo para predicar, nomás me interesó mucho, vi que lo puedo hacer y empecé a ponerlo. ¿Cómo lo ves? Me lo mostraba. No, pues está bien, está bonito, está bien. O sea, acá hay algo especial. El problema es que muchos de los que lo hicieron, hermanos, hay algunos que no volvieron al tema otra vez. Es decir, no continuaron. Pero Dios les estaba mostrando que no eran todos. Dios estaba mostrando que esos jóvenes tenían esa aptitud. Dios les había dado un don de que cuando leen la Biblia se les revela algo en escudriñarlo, y lo escribían y ponían un poco de lo que ellos entendían. Y yo les decía, oye, pero si es un pastor, ¿qué está diciendo acá? Es algo tremendo, una revelación que Dios le está dando. Y eso, hermano, no sé a cuánto les ha ocurrido eso alguna vez.
Cuando yo, antes que yo sea pastor, era yo diácono y empecé a meterme mucho con la palabra. Eso es lo que me pasó, es lo que empecé a hacer antes de que me dijeran que iba a ser pastor. Me pasaba leyendo la Biblia y anotando y haciendo pequeños bosquejos de predicación, aunque pues no predicaba mucho. Cuando me tocaba predicar y el pastor me daba chance, me decía: "Ay, hoy predicas", ya tenía un montón, hasta no buscaba cuál predicar. Ya había hecho en mi libreta varios cuadros, varias hojas. Esta hoja todo la había llenado con una palabra. Y no sé cuántos de los que estamos acá tenemos esa inquietud, esa ociosidad de meternos y querer poner algo ahí de lo que Dios nos está mostrando. Eso, hermano, esos son aquellos que pueden ser maestros, porque se están interesando en la palabra y el Espíritu Santo les está revelando, y todo lo que están escribiendo pueden explicarlo. Y si no lo pueden explicar perfectamente en la primera clase, lo irán perfeccionando cada vez. Porque yo empecé a predicar, hermanos, cuando empecé a predicar, yo no tenía la facilidad de poder desenvolverme mucho en hablar, pero allí iba, hermanos, acomodando poco a poco, ensayando, ¿verdad? La práctica va perfeccionando para que uno pueda no ponerse nervioso primeramente, porque hay gente que sí lo puede hacer, pero dice: me ganan los nervios, hermano. Cuando paso adelante no sé qué decir. O sea, ya lo escribí todo, pero ya no sé qué decir. Es una cosa que tenemos que practicar, hermano. Y ya vamos a quitarnos los nervios, a estar más seguros de lo que queremos decir, lo que queremos enseñar, y va a ir la cosa más bonita. Pero, amado hermano, eso es lo que la palabra está diciendo. Entonces, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, hermanos, hay personas que deben de enseñar la palabra. Dios espera que entre nosotros salgan los maestros, el que enseña en la enseñanza. No está diciendo que vayamos a buscar un maestro allá afuera que sabe. Está diciendo que entre nosotros, que somos de la iglesia, el que tenga, verdad, ese deseo y esa inquietud y ese tiempo, hermano, porque para eso se requiere tiempo, para estudiar, desvelarse. Yo me acuerdo que me desvelaba leyendo la palabra, casi me amanecía, estaba como que prendido. Oye, estoy entendiendo, lo escribía, lo razonaba, lo buscaba otro texto por allá y decía: wow, esto quiere decir. Hermano, esto era algo que inquietaba mi corazón, y creo que ojalá, ¿verdad? Yo quisiera pensar de que aquí entre nosotros haya personas, hermanos, que tengan eso y que no lo guarden. No guarden eso, porque, hermano, eso es lo que dice la palabra, que Dios nos ha dado talentos, pero dice la palabra que hay uno que le tocó un talento y lo fue y lo enterró, y está guardando su talento. Lo dice, lo habla, pero en su cuarto nada más, ¿no? En su casa se para y empieza como a predicar, pero le dice: hermano, a predicar. No. Y solo en su casa es un gran predicador, ¿verdad? No, hermano, si Dios nos ha dado ese deseo, hermano, vamos a hacerlo. No necesariamente uno tiene que ser pastor para ser maestro. Amén. Necesitamos obreros en la mies. Dijo el Señor: oren para que haya obreros. Oren para que haya ancianos que puedan enseñar, pastores que puedan enseñar. Hermanos, necesitamos gente que nos ayude para enseñar. ¿Sí? Seas varón, seas joven, seas casado, seas grande ya de edad, pero te gusta enseñar, hermano, pon a prueba eso. Di: hermano, pastor, yo quisiera enseñar. Yo quiero enseñar a los niños o a los jóvenes o a alguien. Y ahí está el hermano Jafet. Podemos ¿verdad? Apuntarle allá para que un día dé un tema y otro día dé un tema. El hermano se puede. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que necesitamos foguear, necesitamos preparar, hermanos, a más personas en la iglesia para que enseñen. Ya dije, el hecho que tú enseñes no significa que tengas que ser pastor. Pastorear es ver todo, ¿verdad?, la obra de una iglesia, pero enseñar es ver un grupo, es enseñar a un grupo de hermanos. Así que es muy importante, hermanos, la enseñanza. ¿Quién va a hacer eso en la iglesia? ¿Es un trabajo o no? Sí, hay que sacar tiempo, ¿verdad? Hay que venir temprano. Todo eso es un trabajo, hermanos.
Y eso es cuando dice la palabra que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Somos un cuerpo y teniendo muchos diferentes dones, entonces hagamos cada quien nuestra parte, hermanos. La Biblia no dice que a algunos se le dio dones, dice que Dios dio dones a los hombres. Dios dio dones a todos. Llevó la cautividad, dice, ¿verdad?, de Efesios, y trajo dones a los hombres. Todos tenemos, hermanos, un don para servir al Señor en la iglesia. Pero el que enseña, en la enseñanza. No, o sea que lo que quiere decir esta palabra también, cuidado que estemos poniendo a escorar sillas al que enseña. No, el que enseña no lo pongan a poner sillas. Que ocupe su lugar en la enseñanza, que se dedique a la enseñanza. Hay otros que no pueden hacer ese trabajo. Entonces también acomodar sillas es grande, es bueno, es servicio, es todo. Pero el que enseña, dice, en la enseñanza. Es importante poder, lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, es importante acomodar a los hermanos donde más realmente se desenvuelven, donde se desempeñan. Por eso aún en la alabanza, por ejemplo, ¿verdad?, siempre decimos, no es que menospreciemos a alguien, hermano. No cualquiera puede decir, hermano, yo quiero ser el cantante de la alabanza. Bueno, tenemos que ver si se entona. Tenemos que ver si realmente puede seguir el tiempo de la música. Porque ser director de alabanza, hermano, no es solamente cantar, es saber acomodarse en el tiempo de la música y entonarse, hermanos. Amén. No estoy diciendo que Dios no reciba una alabanza, aunque sea desentonada, pero por lo menos trataremos de que la iglesia cante un poquito más uniforme si hay alguien que se entona en la alabanza. Entonces eso es lo que quiere decir aquí Pablo. El que enseña, en la enseñanza. No pongan a dirigir alabanza al que enseña, porque tal vez sea su fuerte enseñar, pero no en la alabanza. Entonces hay que ver en qué realmente Dios nos ha dotado con un don, y mientras podamos acomodar mejor cada pieza en su lugar, las cosas van a funcionar bien. No traten de oír con la nariz, porque la nariz no es para oír, es para oler. Amén. Eso es lo que pasa. Por eso, como somos en un cuerpo, usted no puede caminar con las orejas, se va a lastimar. Entonces vamos a poner en su lugar. Y Pablo está diciendo, el que enseña, en la enseñanza. No es que Pablo está repitiendo lo mismo nada más, sino que lo que quiere decir Pablo, que aquel que tiene el don para una cosa, pónganlo allá, hermanos. Así que preparemos, hermanos, con nuestros dones y veamos qué es lo mejor que podemos hacer, porque todos nosotros fuimos llamados a servir a Dios en algo en la casa de Dios, hermano. Y eso es obras. Son obras que agradan a Dios. Son responsabilidades de nosotros. ¿Quién va a hacer esto? Nosotros. Como ya dijimos, ¿verdad? No vamos a contratar maestros. Hoy ha llegado hasta ese punto la iglesia, hermano. En muchos lugares, como en Estados Unidos y en otros lugares, ha llegado al punto de que contratan maestros, pagan maestros. Pero yo digo, eso, hermano, no es bíblico, porque los maestros de una escuela no saben. Aunque conozcan Biblia, no es lo mismo enseñar en un aula, hermanos, de la escuela del gobierno, a enseñar la palabra de Dios. No es lo mismo. Esto es un don que Dios nos da directamente. Así que preparemos nuestras vidas para servir a Dios y para enseñar, porque necesitamos maestros en la viña del Señor, hermano. En este lugar, un día no vamos a tener un grupo de jóvenes, vamos a tener 2 grupos de jóvenes, 3 grupos de jóvenes. Nos tendremos que dividir en 3 escuelas. Ya no tendremos, hermanos, a 20 niños, tendremos a 60, 70 niños que tenemos que dividir 4 escuelas de niños. Vamos a necesitar maestros. Así que empiecen a prepararse para que nos ayuden a predicar el evangelio a la gente, a los niños, a los jóvenes, hermanos, que necesitan mucho de Dios. Gócense en el Señor, porque Dios les ha llamado para servir, y todos vamos a poder hacerlo si buscamos a Dios con sinceridad.
Gloria a Dios. Descubra sus dones y pídale al Espíritu Santo que le manifieste para qué Dios le trajo a este mundo. Yo ahora sé que Dios me trajo a este mundo para ser pastor, para predicar, y así me voy a morir, predicando, enseñando la palabra del Señor. He descubierto lo que Dios tenía para mí. Así que, hermano, no tengo que buscar más nada. Esto es lo que Dios quiere, y busque usted lo que Dios, para qué le llamó.